Amigos de Últimas Noticias de hoy, pues tal y como dice el título, si usted es cliente del banco Wells Fargo, podría estar recibiendo ni más ni menos que una suma de hasta $24,000. Si fue cliente de Wells Fargo durante los últimos años, podría tener derecho a miles de dólares en daños. Estamos hablando de que a más de 16 millones de personas se les debe dinero en efectivo por parte del banco Wells Fargo. Si resultó ser cliente de esta institución durante el periodo del año 2011 hasta el 2022, o sea, estamos hablando de un gran rango, sin duda alguna, esta noticia lo beneficiará mucho. Y también estaremos hablando de una suma ni más ni menos que de $883 durante estos días. Se trata de una devolución de impuestos en un estado en concreto. Miles de residentes podrán recibir o tendrán esta oportunidad de recibir este reembolso de impuestos. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que sin duda alguna está muy importante. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor ha presentado procedimientos contra el gigante financiero. Esto sucede por violar las leyes federales de protección al consumidor, la cual se aplican a los productos financieros. Y el banco, pues, ahora ha finalizado un acuerdo que es de una suma de $3,700 millones. Además de los 1.700 millones que se destinarán a un fondo de ayuda para las víctimas, de lo que estaremos hablando en este video, deja por lo menos 2.000 millones de dólares que se están adeudando en pagos directos a los clientes del banco, que pueden haber estado sujetos a cargos erróneos de cuentas corrientes por sobregiro. Esto sucede en muchos bancos, ya hemos visto una noticia similar con el Bank of America. Estamos hablando de pagos mal aplicados y ejecuciones hipotecarias en lo que respecta a hipotecas y préstamos para automóviles. Supuestamente uno de cada tres hogares estadounidenses eran y son clientes de Wells Fargo durante por lo menos el periodo del 2011 hasta el 2022, y la organización ha brindado más información sobre quiénes pueden verse afectados y cómo es que pueden recuperar esta restitución financiera. Para empezar, tenemos clientes de cuentas de cheques de Wells Fargo. Cualquier cliente al que se le cobraron tarifas incorrectas puede ser elegible para este pago de daños. Esto incluye a cualquiera que haya tenido un cargo por sobregiro, por así decirlo, una sorpresa, por compras con tarjeta de débito, cheques o retiros de cajero automático, cuando su cuenta tenía fondos suficientes para cubrir esta transacción. También incluye a cualquier persona que tuviera una cuota mensual que no debería haberse aplicado. Los clientes bancarios pueden recibir hasta $100 solo en este tipo de daños. Luego tenemos los titulares de préstamos para automóviles de Wells Fargo. Esta disposición se aplica a aquellos con préstamos para automóviles donde los pagos no se aplicaron correctamente y podrían haber resultado en intereses más altos o cargos por pagos atrasados, así como también recuperaciones indebidas. También se aplica a aquellos que pagaron la cobertura que cubre el préstamo completo después de accidentes o robos, cuando Wells Fargo no devolvió el dinero en algunos casos, y esto hay muchos, como cuando también el préstamo se pagó antes de tiempo. A los titulares de préstamos para automóviles, mínimo se les debe $4,000 como parte de este acuerdo. Luego tenemos a los clientes hipotecarios de Wells Fargo. También se ha perseguido a la entidad financiera por prácticas ilícitas con estas hipotecas. Eso incluye a los clientes a los que se les cobraron tarifas cuando no deberían haberlo hecho, o a los titulares de préstamos que fueron rechazados injustamente cuando solicitaron modificaciones a su préstamo para poder evitar una ejecución hipotecaria. Esto también es un caso que se ve mucho en los Estados Unidos. Luego tenemos a aquellos con hipotecas que han sido mal administradas, y aquí es el sector al que se le debe más de $24,000.
Como parte del acuerdo, pues Wells Fargo debe notificar a los clientes y actuar con rapidez para realizar los pagos sí o sí. No necesita realizar ninguna acción para recibir este pago. Algunos clientes ya lo han recibido. Si cree que se le debe y no ha recibido la notificación, se recomienda a los clientes que llamen al número de Wells Fargo, un número que dejaremos en la pantalla. Ellos atienden de lunes a viernes en el horario de 9 a.m. hasta 6 p.m. Y ahora hablaremos sobre la devolución de impuestos. Quienes estarían recibiendo una devolución que es de alrededor de $883 y será en estos días. Miles de propietarios de viviendas, ni más ni menos que el condado de Cook, tendrá la oportunidad de recibir un reembolso de impuestos después de pagar su exceso de impuestos en la primera cuota del año 2021, ya que muchos propietarios han quedado excluidos de las exenciones que podrían haber reducido la cantidad que en realidad tenían que pagar. Entre los que quedaron excluidos en ese momento podemos encontrar a los adultos mayores, personas mayores congeladas e incapacitadas, junto también con los propietarios de viviendas. El Tesoro del Condado de Cook dijo a través de Andrew Gabrielos que el reembolso promedio será por lo menos de $833. Los cheques comenzarán a distribuirse ya mismo en esta semana y lo harán durante los siguientes meses hasta que se envíen todos los reembolsos y no falte ninguno. Ahora bien, ¿cómo podemos obtener este reembolso de impuestos en el condado de Cook? Según un comunicado emitido por Maria Pappas, que es la tesorera del condado de Cook, quienes son elegibles para recibir un reembolso ya han sido detectados por las autoridades y los ciudadanos en sí no tendrían que hacer nada. Si tiene un reembolso en camino, lo encontrarán y se lo devolverán el dinero exacto. Al poner los reembolsos en piloto automático, pues lo que están haciendo es eliminar una gran cantidad de trámites y solicitudes que son prácticamente innecesarias y que pueden saturar el sistema. Se espera que se envíen por lo menos 53.000 reembolsos. Hablamos con 16.629 pagos programados como depósito directo. Más de 22.241 estarán recibiendo un reembolso también por correo, debido a que pagaron originalmente a través de una hipoteca bancaria o un depósito en garantía, mientras que los 14.137 residentes restantes estarían recibiendo un reembolso electrónico o un depósito en garantía. Esto se estará viendo con el transcurso de los días, las semanas y los meses. Pero recuerden, estarán recibiendo este dinero extra que seguro estará ayudándolos muchos a este inicio de año, este primer mes de enero del 2023.